Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la emoción de la rabia, otra emoción fundamental y súper importante en nuestra vida, pero que tenemos que aprender a gestionarla, dado que es una emoción con una energía muy fuerte y cuando se manifiesta de manera extrema suele ser muy rechazada por las personas. Entonces, esta emoción se expresa con resentimiento, ira, irritabilidad. Es una reacción natural y positiva que tenemos los seres humanos para ponernos alerta ante determinadas situaciones que consideramos peligrosas. Sin embargo, puede ser una emoción negativa si no funciona correctamente, al igual que todas las que hemos visto hasta el día de hoy, activándose incluso ante estímulos inocuos, provocando gran malestar y conductas desacertadas. ¿Cuántas veces no reaccionamos con ira ante situaciones que cuando pasa la emoción lo pensamos, reflexionamos y decimos no era para tanto, ¿no? Pero reaccionamos de esa manera. Lo que activa esta emoción es cualquier estimulación aversiva, tanto física, sensorial o cognitiva, es decir, de la mente, pensamientos. Situaciones en las que se generan frustración porque sentimos o tenemos que interrumpir una conducta que estamos realizando y que nos motiva. Situaciones donde consideramos que hay una injusticia, situaciones en las que sentimos que atentan contra nuestros valores morales, cuando nos sentimos inmovilizados o una restricción física o psicológica y ante una agresión o la imposición de límites físicos o psicológicos a nuestra conducta. La ira produce una activación de nuestro organismo que nos prepara para atacar y volver a recuperar el control perdido de la situación. Su función adaptativa es generar una movilización de energía para las reacciones de autodefensa o de ataque. Nos permite la eliminación de los obstáculos que nos impiden la consecución de nuestros objetivos y que nos genera frustración. Y aunque la ira no siempre concluye en agresión, muchas veces sirve para inhibir las reacciones indeseables de otras personas e incluso evitar una situación de confrontación. Nos hace conscientes de la molestia y nos da la energía y la fuerza para liberarnos de ella. Ayuda a la persona a reafirmarse, a poner límites y a defender su espacio. Incrementa la energía que necesitamos para lograr nuestras metas. Entonces, la emoción de la rabia es una emoción que nos permite quitar obstáculos, avanzar y conseguir nuestros objetivos. Es la emoción gracias a la cual nos levantamos cada mañana. Es la emoción que cuando estás buscando trabajo, dices, venga, voy a echar currículums, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es gracias a esa energía. Lo que pasa es que cuando esa energía está de modo desadaptativo y estamos en ira, en frustración, nos empezamos a sentir paralizados porque su función adaptativa, que es la acción y materializar, empieza a verse impedida. El nivel de ira no se mantiene constante, sino que ante una situación varía como cuando lanzamos una pelota hacia arriba. En un primer momento la pelota va subiendo hasta que llega un punto en el que se para y a partir de ahí comienza a descender. Antes de que comience a subir el nivel de ira, estamos en condiciones de discutir sobre un problema. Cuando la ira comienza a subir, nos dejamos llevar por ella, pudiendo actuar de forma hostil, grosera e incluso agresiva. Intentar razonar en ese momento con una persona que se encuentra en este nivel será inútil. Incluso podría ser que la situación empeorara. Lo único que podríamos hacer es escuchar. ¿Quién no ha intentado razonar con otra persona en ese nivel emocional y ha acabado discutiendo? Pero claro, esos niveles de hostilidad no duran siempre. Si no existe ninguna provocación, lo que te decía antes, la paciencia, no contestes, el nivel de ira acaba bajando como la pelota.
Si en este momento demostramos empatía a la persona, nos ponemos en su lugar, le escuchamos, podemos hacer que acabe por calmarse sin decirle una palabra. Una vez que la persona se calme, es el momento para comentar el problema e intentar buscar soluciones. La persona tiene la sensación de energía e impulsividad, una necesidad de actuar de forma inmediata e intensa, tanto física como verbalmente, para solucionar de forma activa la situación problemática. Se experimenta como una experiencia aversiva, desagradable e intensa y está muy relacionada con la impaciencia. A pesar de estas funciones adaptativas, si nos dejamos llevar por ella, actuaríamos de forma impulsiva. Tendríamos dificultades para conseguir nuestros objetivos a largo plazo y frecuentemente experimentaríamos sentimientos de culpa. Como os decía, ¿cuántas veces en una discusión decimos cosas que luego cuando salimos de la emoción nos arrepentimos? ¿Cuántas veces no se toman decisiones, por ejemplo, en una pareja, cuando están discutiendo de ahora lo dejamos? Las personas deciden en ese momento, fruto de la emoción y de esa impulsividad, y luego al día siguiente se están arrepintiendo. Entonces, es una emoción que no podemos dejarnos llevar por ella. Tenemos que entender cuál es su función, por qué se está activando y aprender a respirarla para que nos sirva para eliminar los obstáculos o tomar decisiones, avanzar sin decisiones impulsivas. Todo esto repercute negativamente en nuestra autoestima, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos sentimientos de culpa que experimentamos después de haber hecho o dicho algo que ha hecho daño, pues es normal que nos sentamos mal. Esta sería, digamos, la función negativa de la rabia, porque un ataque de rabia cuesta mantener la calma para valorar equilibradamente una situación. Y uno puede cegarse y no ver al otro, ¿vale? Y ver la situación en otra globalidad. Por eso es importante, pues, aprender a gestionarla. Fisiológicamente, es decir, a nivel físico, hay una gran o una elevación de la actividad neuronal y muscular en la persona. Aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la producción de testosterona. Y disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Y el hemisferio izquierdo del cerebro se activa aún más. Cuando sentimos esta emoción, comenzamos a sentir algo que sube, 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 y llega un momento en que tenemos la cabeza como súper embotada y ya no podemos pensar con claridad. La persona se focaliza en los obstáculos externos que impiden la consecución de sus objetivos o que son los responsables de esa frustración. Puede llegar a darse incluso obnubilación, incapacidad o dificultad de la ejecución eficaz de los procesos cognitivos, que es lo que os digo, la persona cuando ya pierde el control de la ira, ya no piensa, ya hay personas que incluso ni se acuerdan de lo que han dicho o de lo que han hecho. Algo muy importante que me encuentro yo es que las personas que tienen miedo, que se niegan a experimentar esta emoción, luego se sienten como muy culpables o cuando tienen discusiones con otras personas, no, Carolina, es que me dijo esto que me hizo mucho daño o no sé qué. Siempre digo, la emoción de la rabia, cuando la estamos experimentando, lo que quiere es hacer daño, ¿vale? Porque necesita romper, necesita eliminar. Entonces, cuando estamos en esa emoción, no vamos a decir cosas bonitas, no vamos a decir cosas agradables al otro, vamos a decir todo lo negativo y lo que esté en relación a eso. Y la ira, cuando la persona está en esa emoción, necesita y busca pelea, ¿vale? Esto es muy importante de entender. Por eso los budistas dicen que el antídoto a la ira es la paciencia. ¿Y cómo es esto de la paciencia? Pues muy sencillo. Seguramente que te ha pasado alguna vez que estés discutiendo con alguien y la persona se quede callada. O lo hayas hecho tú, quedarte callado.
¿Qué pasa con la persona que está en la explosión de ira? Es como, ¿y qué pasa? ¿No te importa? ¿Te quedas callado, callada? ¿No dices nada? Es como, y sigue diciendo cosas para intentar provocarte, porque esa emoción lo que busca es un enfrentamiento para eliminar el obstáculo. Por eso es importante que cuando alguien está así, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y no dar como nuevos argumentos para que la persona siga elevando su nivel de activación en relación a la ira. Verás que poco a poco, cuando no encuentras con quién discutir o no te están dando ese feedback, la emoción comienza a reducirse por sí sola. La ira suele situarse en el abdomen, en la mandíbula, genera un sonrojamiento, sudoración. Los órganos afectados serán el hígado y la vesícula biliar. Y el dolor de espalda estará localizado en la zona media de la espalda. Diferentes estudios relacionan esta emoción con las enfermedades cardíacas. La ira debemos diferenciarla de la agresión, tanto verbal o física, directa o indirecta. Incluso a pesar de que se influyen mutuamente, la ira puede activar la agresión o aumentar su probabilidad o intensidad, pero no es necesaria ni una condición suficiente para la agresión. Evidentemente, la agresión ya sería un extremo de esa ira, donde sería completamente desadaptativo. La ira trastorna psicológicamente a la persona, origina alteraciones fisiológicas que perjudican el sistema circulatorio, eleva la tensión arterial, tensa toda la musculatura corporal y acelera la respiración, lo cual deteriora la salud a largo plazo debido al profundo estrés que promueve. La ira disminuye la capacidad para procesar información y para ejercer el control de la conducta. Por eso hay tantas personas que experimentan la pérdida de control del impulso de la ira. ¿Qué me doy cuenta yo muchas veces en el despacho? Que las personas que suelen perder el control con esta emoción y que tienen explosiones bastante fuertes, suelen ser personas que buscan siempre la tranquilidad, la calma, la paz. Es decir, ellos rechazan realmente esa emoción. Como la rechazan y no se la permiten, no saben gestionarla a pequeñas dosis cuando va sucediendo, hasta que llega un momento en que eso va acumulándose hasta que explota. ¿Vale? Entonces, es importante para las personas que tenéis problemas con el control de impulso de la ira, mirar si realmente esta emoción es rechazada e intentas no experimentarla ni sentirla nunca. ¿Y por qué pasa? Porque la persona se tiene miedo a sí misma por esas reacciones. Entonces, en su día a día, lucha por no experimentar esa emoción en pequeñas dosis, pero va acumulando, acumulando, hasta que llega a una situación incluso súper inocua que desata todo, ¿vale? Es como si yo voy poniendo agua en un vaso hasta que llega y hay una gotita que hace que se desborde. Pues eso muchas veces es lo que pasa con esta emoción. Pues como os decía, una persona con un ataque de ira pierde la objetividad, la empatía, te da exactamente igual el otro en ese momento, la prudencia o la consideración del daño que puede causar a raíz de su conducta. Veamos ahora este audio de cómo podemos gestionar esta emoción, que es gracias a la que haces nuevos proyectos, gracias a la que haces cambios en tu vida, gracias a la que te levantas cada mañana, gracias a la que tomas decisiones para cambiar lo que hay en tu vida. Veamos cómo podemos gestionarla. Voy a darte una serie de herramientas. Hay mensajes internos que podemos repetirnos para ayudarnos a controlar nuestra ira, como por ejemplo,
cálmate o cuenta hasta 10, respirar profundamente, decirte vale, para, algo que te permita parar. Luego tenemos la técnica del semáforo. Cuando estamos en verde no aparece la ira. Si nos molesta alguna situación o comentario de otra persona, podemos realizar alguna otra actividad como hacer deporte, escuchar música, ir al cine, y en este estado somos capaces de decirle a la otra persona lo que nos molesta de lo que ha dicho o ha hecho de un modo adecuado. Cuando estamos en el color amarillo o naranja, en este nivel somos capaces de controlarnos y dominar nuestros impulsos. Para controlarnos, practicamos la respiración abdominal para que se baje el nivel de activación fisiológica, técnicas de distracción como cualquier actividad que absorba nuestra atención, impidiendo que así que nuestros pensamientos sobre la persona o situación que nos ha provocado el enfado vayan a más y nos haga pasar al nivel rojo. Cuando estamos en rojo, la ira nos desborda, no pensamos con claridad, nos movemos ciegamente por nuestros impulsos. En esta fase encontramos dos técnicas a practicar: las autoinstrucciones positivas. El ser humano controla su conducta, tanto interna, es decir, pensamientos y sentimientos, como externamente, la conducta manifiesta. A través de las autoinstrucciones, las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Por eso los mensajes que nos damos a nosotros tienen como la finalidad de tranquilizarnos. Otra forma sería la técnica del tiempo fuera, que consiste en abandonar la situación en la que estemos, la habitación, el despacho, alejarnos de la persona. Avisaremos siempre que podamos que vamos a abandonar la situación hasta que hayamos conseguido relajarnos y que pasados unos minutos volveremos, pero que necesitamos tranquilizarnos. La ira es una emoción que pertenece al ser humano y que como tal es positiva y necesaria para la supervivencia. Nos ayuda a salir victoriosos de situaciones donde nos vemos obligados a defendernos. Es decir, es útil en manos de una persona que la sabe controlar y valerse de ella cuando la necesita. Sin embargo, cuando la ira nos domina o desborda y se dirige de forma desmedida a otros seres humanos, es cuando produce esas consecuencias tan negativas hacia los demás y hacia nosotros mismos. También cuando aparecen situaciones innecesarias, hablamos de esa ira desadaptativa o problemática. La ira puede aumentar o disminuir en intensidad. Cuando la ira aumenta en intensidad, se trata de una escalada. Hay personas que se vuelven furiosas y se calientan rápidamente. A pesar de ello, este subidón de la ira no es instantáneo. La ira comienza habitualmente con unos niveles bajos de malestar o irritación y poco a poco, a través de nuestros pensamientos que la van retroalimentando, va aumentando hasta que se vuelve explosiva. El secreto para aprender a controlar la ira es conocer qué es lo que hace a partir de esa pequeña molestia o irritación inicial hasta que llegue a la explosión descontrolada. Para ello hay que averiguar el camino ascendente que sigue la ira, y ese proceso responde a 4 fases. Suceso negativo. Pensamiento caliente, es decir, todos esos pensamientos de no se va a aprovechar de mí, piensan que soy tonto, no me tienen en cuenta, todo ese tipo de pensamientos. Automáticamente se experimenta la ira excesiva y luego las conductas violentas. El error de muchas personas es creer que un suceso negativo provoca el malestar o la ira excesiva directamente, pero esto no es así. La verdad es que nos enfada lo que ha ocurrido, pero cómo interpretamos eso que ha ocurrido y todos los pensamientos que me acompañan de eso que ha ocurrido es lo que genera la explosión. El suceso por sí solo llega a enfadarnos, ¿vale? Pero cuando pasa por pensamientos que lo alimentan, es cuando explotamos. Si detectamos las señales que nos indican cuándo nos estamos enfadando y por qué, tendremos la oportunidad de poder controlar nuestro nivel de enfado.
Es muy importante que una vez que tomamos distancia de la situación o de la persona que ha generado el conflicto, también nos interese alejarnos psicológicamente de ello. Para esto conviene no realizar conductas que nos pongan más enfadados, como marcharnos dando un portazo, golpear algún objeto o tirarlo, irnos refunfuñando, insultando o diciendo tacos. Es importante que en estos casos no realices conductas que te enfaden más, no permitas que los pensamientos calientes te invadan todo el tiempo, no tomes decisiones importantes en estas circunstancias, no bebas alcohol o consumas drogas porque la van a activar y tampoco conduzcas o realices actividades peligrosas. Espero que te ayude con estas pautas que te he contado, que te sirvan. Entonces, digamos que el miedo, la tristeza y la rabia son tres emociones básicas que utilizamos en nuestro día a día cada vez que tomamos cualquier tipo de decisión, que realizamos cualquier cambio, todo, ¿vale? Se mueven constantemente en nuestro día a día. El miedo nos permite ver que puede hacernos daño a nuestra supervivencia y a nuestro bienestar. La tristeza, una vez que sucede eso, reflexiona cómo puedo cambiar esta situación que he hecho mal y luego se pasa a la acción, que es la emoción de la rabia que dice, vale, pues cambio de trabajo, pues echo currículum, pues dejo a esta persona o sea lo que sea. Veamos ahora un poco de la relación de esta emoción en la medicina china, ¿vale? Entonces, la ira incluye todo espectro de emociones como rabia, cabreo, resentimiento, frustración, irritabilidad, sentirse indignado, agraviado, amargura o rabia contenida. A veces la persona le cuesta reconocer que tiene ira, pero sí admiten ese resentimiento o frustración. Es un poco lo que os decía antes. Muchas veces las personas que se prohíben esa emoción, sea por su personalidad, sea porque tiene problemas con el control de impulsos o sea por su educación, les cuesta mucho reconocer esa emoción. Entonces, ¿qué suelen hacer? Cuando deben experimentar la emoción de la rabia ante las situaciones que la activan, utilizan otra conducta que deja de ser, perdón, otra emoción y ahí deja de ser adaptativo. En la medicina china, estas emociones que antes os he nombrado, que están relacionadas con la rabia, ascienden el ki. ¿Qué es el ki? La energía. La energía se sube a la cabeza y lo que suele dar los síntomas en esa parte alta, dolores de cabeza, de cuello, mareos, manchas rojas en la cara o en el cuello, el sabor amargo, cuando sentimos en la boca sabor amargo, tiene que ver con esta emoción, ¿vale? Con los meridianos de hígado y vesícula biliar. También es frecuente encontrar tensión y contracturas musculares en cuello y hombros. Si la ira es reprimida, se produce un estancamiento del ki, que puede manifestarse con molestias en la zona de las costillas, suspiros frecuentes, nudo en la garganta, pesadillas o sueño inquieto. Por el contrario, si la ira se expresa, provocará un ascenso de yang, cara y ojos rojos, sensación de calor en la cabeza, dolor de cabeza. En la medicina china, la emoción de la rabia pertenece al elemento madera, que son meridiano de hígado y vesícula biliar. Estos meridianos se encargan de equilibrar nuestras emociones básicas. Hígado es muy importante porque es el que comanda la dirección interna. ¿Cuál es mi camino? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿No? Comanda también la menstruación, ¿vale? El ciclo menstrual. Y vesícula biliar, digamos que se encarga de la determinación. Todas las que genera frustración en nuestra vida desequilibra a vesícula biliar. Las decisiones precipitadas desequilibran a vesícula biliar.
Muchas veces experimentamos frustración porque nos empeñamos en que las cosas sean de una manera y no vemos como otras opciones para movernos y llegar a esa meta que queremos llegar. Y otras veces nos sentimos frustrados porque intentamos actuar y cambiar cosas que nosotros no podemos cambiar. Como por ejemplo cuando queremos que cambie una persona y nos vamos a dar una y otra vez contra un muro sintiéndonos frustrados porque nadie cambia si no quiere cambiar. Entonces, digamos que desde la medicina oriental es como que hígado dice, mira, nuestro camino y nuestra vida tiene que ir por aquí. Y vesícula biliar dice, perfecto, pues hay que hacer esto y me mantengo ahí. La determinación es esa capacidad de mantenerte firme hacia tu meta sin permitir que nada te aparte de ella. Yo siempre pongo un ejemplo que es como los animales y los niños pequeños que quieren ir hacia algo y les quitas y vuelven y les quitas y vuelven. Pues como esa cabezonería, eso es la determinación, pero en cosas importantes de nuestra vida. La persona ante la ira la expresa o la contiene. Y a largo plazo puede dar las siguientes patologías desde la medicina oriental. La ira contenida genera un estancamiento en el ki de hígado, que este a su vez puede atacar al vaso, que genera una pérdida de apetito, o al intestino grueso, produciendo o diarreas o estreñimiento, y al estómago, provocando vómitos. A largo plazo puede ser el origen de la depresión, ¿vale? ¿Y por qué? Por lo que os decía antes. Si yo contengo esa emoción, contengo mi energía, con lo cual no puedo actuar. ¿Qué pasa con las personas que tienen depresión? No pueden, no es que no quieran hacer cosas, es que no pueden, es como si faltara esa gasolina, ¿no? Y es porque esa energía está estancada. A estas personas hay que animarlas a expresar sus emociones. La ira desatada, es decir, incontrolada, las explosiones, generan un exceso de fuego en el hígado, un exceso de fuego en el corazón, por eso está relacionado con los problemas cardíacos, un ascenso del yang de hígado, especialmente en las personas que tienen vacío el yin de riñón, y está agotado por el exceso de trabajo. Estas personas pueden contener la expresión de su rabia y tienen problemas, no pueden contener, perdón, y tienen problemas en la pérdida de control de esta emoción. La energía de la rabia, como he dicho en otras ocasiones, es saludable y positiva si la utilizamos para lograr metas. La vesícula biliar atesora la decisión porque recoge la energía de hígado y la almacena en forma de coraje, de valor para luchar por lo que yo quiero. Con la vesícula biliar fuerte puedes tomar las decisiones con coraje y emprender cambios en tu vida. La ira no siempre se manifiesta con ataques e irritabilidad y gritos. Algunas personas cargan la ira dentro durante años y años sin manifestarla. Muchos de estos casos derivan en una depresión causada por frustración o resentimiento. Es decir, es esa amargura contra la vida, ¿vale? Pero cuesta mucho reconocerlo porque no se quiere conectar con esta emoción. En algunos casos, la ira afecta a otros órganos, además del hígado. Es muy frecuente encontrar que el estancamiento de hígado afecta al estómago, como os decía antes. Cuando uno se enoja durante las comidas, suele indigestarse y suele sentarle bastante mal. También podemos encontrar casos en los que se encuentra el llamado ki rebelde. El ki rebelde es cuando la energía va en contracorriente y esto se manifiesta con la acidez, regurgitación, eructos, gases y sonidos intestinales. Es la forma en que tu sistema te está mostrando que esta emoción está activa y no la estás gestionando.
La ira es la emoción que más a menudo sufrimos en exceso y nos produce muchas alteraciones a la salud. La ira nace como respuesta defensiva ante una situación conflictiva. Es un mecanismo natural de supervivencia que te hace luchar contra quien te ataca o aquello que necesitas. Pero esta respuesta debe ser proporcional y controlada. Es el momento en el que se descontrola, se convierte en irritabilidad, amargura, cólera, y aquí es cuando empieza la patología. La ira es una de las emociones que en la acupuntura se conoce como las 7 pasiones, que consideran y es considerada como una posible causa de enfermedad cuando es sufrida de manera intensa o duradera durante mucho tiempo. Las otras 6 pasiones son el miedo, la tristeza, la preocupación, la obsesión, el shock y la alegría. Otra posibilidad de ira patológica es cuando está contenida. Aquellas personas que no dicen lo que sienten o no hacen lo que desean hacer y se guardan para adentro ese sentimiento de frustración e indignación. La ira se relaciona con la energía del hígado perteneciente al elemento madera, como os dije, y cuando la ira es demasiado intensa y mantenida, hace ascender esa energía sintiendo esos síntomas en la parte alta, ¿vale? Por eso no podemos realmente pensar. Para los dolores de cabeza derivados del estrés, el punto de acupresión está en la frente, en la línea media del rostro, en la zona que hay entre las dos cejas. Con el dedo anular y el dedo medio, presiona e inhala suavemente contando hasta 4. Luego suelta y exhala contando hasta 5. Y repite esto hasta que te sientas más sereno y mejor. Otro punto bastante adecuado para tranquilizarnos es el punto de pericardio de maestro corazón, el número 6. Está en la muñeca, arriba de la muñeca, y también es presionarlo suavemente durante 30 segundos mientras respiras profundamente. Este punto calma el corazón y el espíritu, trata los problemas de estómago debido al estrés. También aplaca la irritabilidad y ayuda a que nuestro sueño sea más reparador. El punto de hígado 14, que está en la zona de las costillas, es un punto bastante bueno para trabajar. Usa la yema de los 3 dedos del medio y presiona a la vez que inhalas, contando hasta 5. Y luego suelta lentamente mientras exhalas, contando hasta 5. El punto 6 de vasopáncreas, que está en el interior de la pierna, nos ayuda a combatir el insomnio por estrés. Entonces, se trata de presionar ese punto con los 3 dedos del medio, pones encima la mano para ejercer más presión y durante 1 o 2 minutos mantienes presionado este punto. Viene muy bien para el estrés y la ansiedad. Y finalmente el punto 1 de riñón, que está en la planta del pie. Presiona hacia abajo, es decir, presiona ese punto para activar tu corazón con la tierra. Este calma el corazón, la mente, alivia la ira, la frustración y equilibra al meridiano de riñón. Hay una frase de Buda que a mí me gusta mucho que dice que la ira es como tomarte un veneno y esperar a que otro muera. La ira solo nos hace daño a nosotros, solo nos impide avanzar y solo nos paraliza y nos destruye porque es una emoción muy intensa. Así que aprende a liberarte de ella y usa un poco las técnicas que te he contado. Recuerda que debes tomarte un tiempo. Yo sé que suena como, ¿no? Un cliché. Tómate un tiempo, cuenta hasta 10 para reaccionar. Pero sí, es muy importante
Cuando estés enfadado y veas que esta emoción está demasiado intensa, toma distancia de la persona que te está generando esa emoción para que puedas tranquilizarte, salir de la emoción y poder resolver el conflicto de una manera adaptativa, ¿vale? Porque evidentemente si yo ataco a una persona, ella se va a defender. Y mientras más cercana es una persona, más sabemos qué tenemos que hacer para atacar y hacerle reaccionar. Toma distancia, toma distancia. Poner un poco de distancia te va a permitir poder bajar la emoción, porque cuando estamos enfadados o con ira, mientras más vemos al objeto o la persona que lo está causando, más se incrementa esa emoción. Yo siempre recomiendo a las parejas que cuando vean que están demasiado en esta emoción, se separen, tomen distancia, respiren y luego hablen. Expresar de forma clara el motivo de nuestro enfado. Es saludable y es necesario expresar cuando algo nos ha frustrado o nos ha molestado, pero no es gritar ni convencer al otro de que tengamos la razón. Bien, es dar un argumento, una explicación de por qué a mí eso me está afectando, por qué a mí esto me está generando esta emoción. Es muy importante ser concreto. Evidentemente no todos reaccionamos de la misma manera a las emociones ni nos las activan, ¿no? Como lo hemos visto en otros vídeos. Entonces, hay personas en que se pueden sentir enfadados porque alguien les hace un comentario, pero ante ese mismo comentario otras personas no lo van a sentir. Entonces es importante cuando expresemos por qué estamos sintiendo esa emoción, lo expresemos desde nosotros, desde lo que a nosotros nos ha molestado y nos ha hecho sentir. Hacer ejercicio es fundamental. Si eres una persona que esta energía está demasiado revolucionada en ti y suele ser una emoción con la que reaccionas con bastante frecuencia o te sientes demasiado frustrado o frustrada en tu vida, haz deporte. La actividad física permite la salida de las emociones, especialmente cuando estamos a punto de estallar. Caminar, correr, nadar, golpear un saco de boxeo, todo eso nos va a permitir liberar la emoción. Así, saca adrenalina sin confrontaciones y sin hacer daño a nadie. Importante, pero que para poder hacerlo, primero tenemos que tomar distancia para poder reflexionar, porque si estamos ahí metidos en la situación es bastante complejo y difícil de conseguir. Y es pensar bien las cosas antes de decir nada. Lo que os he dicho en un momento antes, ¿cuántas veces no decimos cosas en ese momento que luego nos arrepentimos y decimos, no, perdóname, yo no quería decir eso? No es verdad. En ese momento sí lo queríamos decir. Lo que podemos saber es que he estado comandado por la emoción de mi rabia, he estado con muchísima ira, he querido hacerte daño y he dicho esto y lo siento, me he pasado. Pero realmente cuando estamos en la emoción queremos decirlo y sabemos que va a generar un daño. Entonces es muy importante pensar porque especialmente en las relaciones interpersonales, imaginaros, ¿vale? Que cuando tú estás con una persona, tú generas una serie de hilos que te conectan a esa persona y mantienen la relación. Cada discusión fuerte, cada herida en ese sentido es como si fuera cortando hilos y llega un momento en que de repente ya no hay conexión y es como no entiendo qué pasó y es que fueron cortándose todos esos hilos a través de esas discusiones hirientes y tóxicas. También es muy importante para que esta emoción sea adaptativa identificar las soluciones en lugar de centrarnos en lo que me hizo enfadar, que la persona me hizo o dijo, ¿vale? Todo lo que generó la situación, es decir, cómo podemos resolverlo.
Es decir, tenemos que estar dispuestos a escuchar la otra versión, lo que piensa la persona y yo poder expresarla adecuadamente. No se puede llegar a acuerdos o a soluciones sin entender, o mejor dicho, sin comprender o escuchar el punto de vista del otro. También es muy importante hablar en primera persona a la hora de escribir el problema. Eso va a ayudar a que la persona no se sienta atacada ni criticada. Recuerda que lo que a mí me duele no tiene por qué dolerte a ti. Y si yo ataco, pues automáticamente la otra persona también se va a defender, ¿vale? Entonces, es muy importante la asertividad en este caso. Por ejemplo, me siento mal porque he tenido que hacer todas las tareas de la casa esta semana y no has hecho tú nada, ¿vale? En lugar de decir, es que tú deberías ayudarme porque eres un vago, porque no te importan las cosas de la casa. ¿Entendéis la diferencia? Y algo muy importante, no guardar rencor. Si podemos perdonar a la otra persona, ambos nos sentiremos mejor, ¿no? Si lo conseguimos. No es realista pensar que todo el mundo se comporte exactamente como queremos y haga las cosas a nuestra manera. El rencor es un sentimiento muy negativo y una vez resuelta la discusión, es importante dejar atrás lo sucedido, dejar el resentimiento y el rencor, porque si sigue dentro, ante una nueva discusión, volverá a salir. Y esto es muy, muy habitual. Muchas veces tenemos discusiones, decimos perdón o perdonamos, pero realmente no soltamos eso. Entonces es la mochilita que se sigue cargando y cuando estás en una discusión vuelves y sacas todas las piedritas que había antes en esta discusión. Por eso debemos limitarnos a resolver la situación concreta que ha sucedido y ir soltando, porque si continúas con la persona o continúas en el trabajo, tienes que trabajar esa aceptación y ese perdón, porque si no es un infierno, básicamente. Las técnicas de relajación creo que son fundamentales porque te van a ayudar a que en el momento en que estés experimentando esa emoción puedas controlarla. Practicar ejercicios de respiración profunda, imaginarte una escena relajante, ¿vale? Puedes tener tu propia escena que cuando tú te veas que estás o que esa emoción está fluyendo en ti, te imagines eso, por ejemplo, una imagen del mar o algo que te tranquilice. La ira es una emoción envolvente e invasiva y que tan solo permite ver el modo de ejercer la venganza, como os decía, de hacer daño. Entonces es importante no permitirnos dejar o arrastrar por ella. Entonces, bajo su influencia, no tomes decisiones de separarte porque te vas a arrepentir, no tomes decisiones de cortar la relación con tu familia o con amigos o en el trabajo porque es muy posible que te arrepientas. Entonces, respira y luego te sientas y haces un análisis de toma de decisiones, lo que vimos en el vídeo anterior. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Como siempre, espero que te haya aportado algo, que haya sido productivo para ti, que lo hayas disfrutado y que hayas estado a gusto. Como siempre te pido, compártelo a quien tú quieras. Gracias por estar conmigo, gracias por seguirme y te veo en la siguiente semana. Te deseo una semana feliz y disfruta de tu vida.